El tema de hoy que el Señor puso en mi corazón es de la duda a la fe. Amén. Habacuc, capítulo 1, verso del 1 al 4. Sé que queda un poquito, ¿verdad? A veces no encontramos Habacuc, pero ahí está. ¿Lo tenemos? La palabra del Señor es bendita y se lee en reverencia en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Puede tomar su lugar. Estos días hemos tenido varios temas acerca de la fe. ¿Alguien se recuerda el miércoles cuál era el tema? El domingo fue una fe inquebrantable y el miércoles también se hablaba de fe. Y por eso estudiando, ¿verdad? Y orando al Señor venía este tema. El domingo se hablaban de unas características de una fe inquebrantable, que muchas veces imaginábamos cuando leíamos esa parte de la Biblia donde dice que tendríamos fe como si tuviéramos fe como un grano de mostaza, y pensábamos en el tamaño, ¿verdad? Mas no en las características de ese grano. ¿Alguien se recuerda alguna característica? Que era fuerte, difícil de destruir, que crecía. Pero ¿sabe? Hubo un proceso en esa semilla. ¿Cuántos sabemos que cuando uno siembra una semilla hay un proceso y hay un tiempo? Por eso este tema, de la duda a la fe. Y hoy vamos a estudiar un poco en el libro de Habacuc. Lo que acabamos de leer es Habacuc hablando a Dios. Habacuc estaba viviendo en este tiempo, tiempos difíciles en Judá. Había violencia, había opresión contra los pobres, el pueblo se había alejado de Dios. Y por si fuera poco, dice que había injusticias aún en los gobernantes. Era un pueblo que estaba mirando guerras a su alrededor. Estaba viendo como un pueblo que eran los caldeos, que son conocidos como los de Babilonia. ¿Cuántos recuerdan a Nabucodonosor? Los babilonios estaban agarrando pueblos alrededor de Israel y de Judá. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en angustia, en aflicción? Yo creo que todos, ¿verdad? Habacuc estaba viviendo angustia. ¿Y qué pasa cuando un hijo de Dios empieza a tener prueba, aflicción? Hace lo que Habacuc hizo. Empieza a preguntarle a Dios. Aquí Habacuc está hablando en el verso 2 y dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Mire Habacuc hablándole a Dios de esa manera. Daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Prácticamente lo que Habacuc está hablando aquí en estos versos que acabamos de leer es la dificultad, la angustia que él estaba pasando. Y en los momentos de angustia muchos de nosotros hablamos así a Dios. ¿Por qué, Señor?
¿Por qué a mí? ¿Para qué a mí? ¿Por qué no me escuchas? Muchas veces hacemos preguntas esperando la respuesta del Señor en ese instante. Quisiéramos que la Biblia se abriera y nos mostrara específicamente un texto de la Biblia o un verso para que el Señor nos hable en ese momento. ¿Cuántos dicen amén? En mi persona ha pasado. O que alguien se acerque, que cuando oran por mí me diga, no te preocupes, va a pasar, va a pasar. Y Habacuc aquí me imagino que al estar hablando con Dios y al hacer esas preguntas, esperaba una respuesta, porque recordemos que Israel es el pueblo de Dios, pero se había alejado de Dios y por eso estaba en esta situación. Habacuc se estaba dejando llevar por lo que lo rodeaba, por lo que él miraba, porque él estaba mirando la situación, las circunstancias en su pueblo y no eran buenas las circunstancias. La duda empezó a llegar a su vida, a su corazón, que por eso él empezó a preguntar a Dios, ¿por qué mi clamor está aún sin respuesta? En el verso 2 lo decía, yo clamo a ti, Señor, pero aún no veo respuesta. En el verso 3, la pregunta que siempre sale, ¿por qué? Dice en el verso 3, ¿por qué me haces ver iniquidad y me haces que vea molestia? ¿Por qué, Señor? ¿Cuántos nos identificamos con Habacuc? ¿Por qué, Señor? Pero, ¿saben? Me sorprende porque esperamos una respuesta fácil, podemos decir, de que nos diga, no te preocupes, mira, si es problema económico, no te preocupes, te voy a dar un trabajo, o vas a ver, alguien te va a dar, o queremos una respuesta que sea bonita para nosotros. Pero leyendo esto, miré una respuesta inesperada de Dios para Habacuc. Y lo vamos a ver en el verso 5. Después de que Habacuc hizo estas preguntas al Señor, el Señor le da esta respuesta. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. No la creeréis. Haré algo, pero no sabes qué va a ser. Haré algo que ni crees que será. ¿Y sabe qué era? Que el pueblo babilónico, los caldeos que andaban conquistando otros pueblos, iba a llegar a Israel. Y usted puede seguir leyendo ahí. El 6, porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Si usted lee ahí, está hablando de un pueblo fuerte, de un pueblo que iba a conquistar, de un pueblo violento, de un pueblo escarnecedor, donde el Señor ahí le dice a Habacuc, este pueblo va a venir en contra de Israel, va a llevarse a los reyes, van a hacer la burla. Y hay una parte que dice, y pasará como huracán en el verso 11. Y luego pasará como huracán, como el huracán, y ofenderá atribuyendo su fuerza a Dios. ¿Se imagina lo que le esperaba a Israel? Y la respuesta que Dios le dio a Habacuc es como
que usted o yo estemos en gran aflicción diciendo, mire Señor, la injusticia que está pasando ahorita en este país. Y que esperemos una respuesta que diga, no te preocupes, todo va a estar bien. Pero que la respuesta que nos da el Señor es diferente. ¿Por qué será? Me preguntaba yo. ¿Por qué muchas veces en la aflicción la respuesta del Señor nos hace a veces dudar más? Nos hace muchas veces hacer otras preguntas, porque a Habacuc le pasó. Cuando Habacuc oyó esa respuesta del Señor, se quedó como que no es lo que esperaba. Y vuelve a hacer otras preguntas al Señor. En el verso 12, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? ¿No moriremos? Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, la fundaste para castigar. Si usted lee el verso del 12 en adelante, él está tratando de hacer preguntas a Dios, como decir, de razonar humanamente el por qué la situación. Como cristianos muchas veces no razonamos, no entendemos el porqué de esa situación. ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué estoy mirando esto? ¿Por qué la respuesta no llega? Y la duda embarga nuestra mente, embarga nuestro corazón. La duda empieza a trabajar en nosotros. La duda empieza a crecer. ¿Será que estoy bien? ¿Será que Dios me oye? La duda empieza a agarrar más terreno en nuestro corazón que la propia fe. Nuestra mente quiere razonar muchas veces humanamente los planes de Dios. Y es difícil. Es difícil entender. Yo me imagino a Habacuc cuando escuchó, cuando Dios contesta. Muchas veces queremos oír la voz de Dios, pero cuando nos habla y nos confronta, muchas veces decimos no, mejor no. Porque Dios nos ama, hermanos. Y el plan de Dios es que nuestra fe crezca. Que nuestra fe cada día sea más fuerte. Que nuestra fe va a ser probada. En la escuela los niños tienen, los más grandecitos tienen exámenes. En la universidad tienen exámenes. Incluso antes de tener su título, ¿verdad? Tienen que hacer tesis muchas veces. ¿Por qué? Para demostrar lo que han aprendido. Usted no iría con alguien que no pasó de año, ¿verdad que no? Si va a buscar un doctor, si usted se encuentra enfermo, ¿va a buscar a un doctor que tiene un título o va a ir a buscar a alguien que está iniciando la carrera? El título, porque tiene que experiencia, estudio, está ¿qué? Preparado. Dios está preparando a su pueblo. Dios nos está preparando. Estamos en una constante lucha, en una constante prueba, porque nuestra fe necesita seguir siendo probada y seguir creciendo. Gloria a Dios. Dele un aplauso al Señor. Dios usó a los caldeos para castigar a Israel, porque Israel se había alejado y Dios es celoso. Tenía que regresar el corazón del pueblo de Israel hacia Él. No era solo porque quiso castigar, había un porqué. La salvación a la iniquidad vendría en un futuro tiempo. No pasó luego, pasó un tiempo. El libro de Habacuc se escribió en un lapso de tiempo. Pero lo que me sorprendía aquí es que muchas veces la solución
Nuestra respuesta a nuestra prueba es de donde menos la esperamos, como ellos. Ellos no esperaban que iban a ser tomados cautivos, que iban a ser llevados a otro pueblo. Ellos no lo esperaban. Asimismo, Dios con nosotros muchas veces usa situaciones que no entendemos, pero que cuando sabemos que es de parte de Dios y que es la voluntad de Dios, sabemos que está bien. Aunque nos cueste entender, aunque nos cueste aceptar, si es de parte de Dios, es para bien. ¿Cuántos dicen amén? Habacuc 2:3, por favor. Como decía yo, la solución a la iniquidad vendría en un futuro, en el tiempo de Dios y no en el tiempo de los hombres. Aunque la visión tardara, aún por un tiempo más, se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Espéralo, aunque tarde, espéralo, espera. Aunque la razón humana te diga, no veré mi milagro. Aunque la razón humana te diga, sigo siendo la misma, no he cambiado, mi fe tambalea. Espera, pero espera en el Señor. Espera en Él, porque Él no miente. ¿Sabe aquí? Aunque la visión tardare. Cuando estamos en la aflicción, lo que estamos anhelando, estamos teniendo en mente es ya la respuesta. Y muchas veces tarda. He conocido testimonios de hermanas que han esperado bebé por 10 años. 2 hermanas, 2 familias, que estaban desesperadas. Muchas veces el enemigo entraba a su mente y ponía esa duda. Empezaron a buscar médicos, empezaban a buscar soluciones humanas. Yo hablaba con ellas algunas veces, ¿verdad? Diferente tiempo las conocí, no al mismo. Y me di cuenta de lo que la duda hace en la mente de uno. Te hace sufrir. Te hace muchas veces apartarte del Señor, a tomar decisiones muchas veces incorrectas. Decían, ¿sabes qué? Hemos pensado en mejor separarnos. Es lo que hace la duda. Ir en contra de los planes de Dios, porque el matrimonio es de Dios. Aunque tardare, ellas tardaron, nunca olvidamos. Bueno, yo digo que los que conocemos, ¿verdad? Ese testimonio, cuando la hermana dijo que estaba embarazada. Es un gozo por la hermana, pero sobre todo por ver la fidelidad de Dios. Porque Dios sigue siendo fiel. Y aunque tarde, hermano, hermana, no dudes. Disipa esa duda. Aléjala del corazón, aléjala de la mente. Aunque tardare la respuesta. Porque ahí dice, he aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Recordemos cada una de nuestras luchas, de nuestras aflicciones. Piense un momentito desde que usted vino al camino del Señor. Y mientras vaya abriendo su Biblia, por favor, en Hebreos 10, 32 al 39. Gloria al Señor, gloria a Dios. ¿Por qué muchas veces pasamos por estas aflicciones, por esta duda? ¿Por qué nuestra fe ha sido probada? Y ahorita vamos a leerlo. Tenemos Hebreos 10 del 32, vamos a leer hasta el 39. Dice, pero traed a la memoria los días pasados,
en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis con gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Voy a parar tantito ahí. Aquí dice que uno sufrió varias cosas. Por eso les decía, ¿recuerdan sus angustias? ¿Recuerdan cuando su fe fue probada? Nuestra fe es probada individualmente, pero también como ministerio, como cristianos, como grupo. Aquí dice que y de los que estaban en una situación semejante. Muchas veces cuando nos acercamos a platicar con alguna hermana, te das cuenta que está también pasando una prueba, que está también siendo atribulada, que su fe está siendo probada. No estás solo tú o solo yo en una lucha. La lucha es de todo aquel que ama a Dios. La lucha es de todo aquel que quiere agradar a Dios, que quiere servirle, que quiere llegar un día donde Él está y mirarlo y abrazarlo y decirle: Señor, aunque es difícil, pero aquí estoy, porque ese es nuestro anhelo mayor. Un día darle las gracias por su amor y su misericordia. ¿Por qué muchas veces necesitamos acordarnos de la aflicción que pasamos? No para entristecernos, sino para ver cómo el Señor nos sacó de esa prueba, nos mantuvo, nos levantó y ahora podemos testificar de lo que Dios ha hecho. Porque usted tiene que testificar, porque quizás lo que usted pasó hace años, ahora alguien lo está pasando, algún nuevo convertido. Y así como el Señor lo sacó a usted de esa aflicción, lo hará con esa nueva persona. Pero si nosotros mismos todavía dudamos, ¿cómo hablaríamos con confianza de lo que Dios puede hacer en nosotros? ¿Cómo decirle a las personas que van llegando: confía, porque Dios lo hará? Confía, porque Dios lo hará. No importa cuánto tiempo tarde, pero confía en Él. Que tu fe crezca, que tu fe no se quede estancada, que tu fe no se apague, que siga creciendo en el Señor. Por eso es necesario, aleluya. El verso 35, si me acompaña. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y una vez más dice: porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Quién es el que no tardará? Cristo Jesús. Aún un poquito, y lo estamos mirando, hermanos. Un poquito, ya nos falta poco, hermanos. Ya nos falta poco para estar allá con el Señor. Pero no pierdas pues, dice, tu galardón. No pierdas pues la confianza en Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque ¿cómo iremos a ver a alguien que no hemos visto si nuestra fe es pequeña? Si no creemos que Él está ya preparando moradas para su pueblo. ¿Cómo creer si la duda embarga en nuestro corazón que un día sonarán las trompetas y los muertos en Cristo resucitarán primero? Y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes. Para eso se necesita fe.
Si usted va y dice eso a alguien que no tiene fe, no hay en su mente cómo los muertos resucitarán, cómo usted y yo nos elevaremos. Pero la palabra lo dice y lo creemos porque nos la ha dejado el Señor. Amén. Gloria a Dios. El Señor nos enseña a vivir por fe para preservar nuestra alma. Seguimos ahí mismo, verso 38 y 39. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Aquí no hay nadie que retrocede. Aquí dice la palabra, no podemos retroceder. ¿En qué aspecto? Que no creamos, que nuestra fe, que en lugar de crecer, de que crezca, cada vez vaya menguando. Dice, no somos de los que retroceden para perdición, porque sin fe podemos perdernos, hermanos. Sin fe podemos regresar al mundo. Oí hace tiempo un testimonio, tristemente en México, hace años ya, que habían abierto una iglesia satánica. Que el Señor la reprenda en el nombre de Jesús. Y empezaron a entrevistar a los que estaban ahí, a los fieles creyentes, les decían. Y llegó a un joven, le preguntaron, ¿y usted por qué está aquí? ¿Por qué viene a agradecer o por qué se hizo miembro de esta iglesia? Y él le dijo, ¿sabe? Yo antes era cristiano evangélico, dijo. Pero yo le pedí algo a Dios. Yo le pedí que sanara a mi mamá. Ella estaba enferma, dijo, y el Señor no escuchó y ella murió. Dice, pero cuando yo llegué a esa iglesia, dijo, cuando yo empecé a llegar aquí y empecé a pedir, al momento había respuesta. Su fe la puso donde no debería de haber estado. Su fe la puso en lo que al momento le iba a dar respuesta. Pero ¿sabe qué iba a hacer? Iba a retroceder para perdición. Gloria a Dios. Dele un aplauso al Señor, por favor. Nosotros no queremos retroceder para perdición. Perdón, he andado un poco de tos. Nosotros queremos avanzar, como dice la palabra de Dios, para agradar a nuestro Dios, para ver milagros en nuestra vida. Pero yo pienso que más que todo, ¿verdad? Por agradecimiento a Dios. Le voy a pedir que regrese a Habacuc, por favor. Habacuc, después de todo lo que habló con Dios, Habacuc capítulo 3, vamos a ir ahora. Gloria a Dios. Perdón, hermanos. Gloria a Dios. Habacuc capítulo 3. En el verso 2 usted puede leer este libro, es un libro pequeño, son 3 capítulos, donde en el primer capítulo veíamos cómo Habacuc habla a Dios, cómo le hace preguntas. En el capítulo 2 Dios le habla y le responde a Habacuc y también muestra cómo iba a castigar al impío. Pero en el capítulo 3 vemos la fe de Habacuc. Y primeramente vemos que Habacuc alaba la grandeza de Dios. En el verso 2 le voy a pedir que alguien lo lea fuertemente, por favor. Habacuc 3:2. Amén, hermana. Aquí vemos que Habacuc le pide a Dios y clama misericordia.
que en los tiempos de la ira tenga misericordia. Habacuc entendió que en la prueba y en la angustia él necesitaba la misericordia de Dios. Y es lo que nosotros debemos pedir al Señor. Señor, en el momento de angustia, ten misericordia de mí. Ten misericordia. Y sabe, sus misericordias son nuevas cada mañana. Así que imagínese, cada mañana que nos levantemos, pedir, Señor, ten misericordia de mí. En el verso 3 dice, Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Está alabando al Señor, hablando de la grandeza y lo hermoso que es Dios. Imagínense, resplandor como la luz, una luz inigualable, una luz grande, maravillosa que es nuestro Dios. Esa luz que necesitamos cuando hay angustia y dolor. Amén. Alguien que lea, por favor, Habacuc 16. 3:16. Gloria a Dios, perdón hermanos. Siempre me pasa esto en las prédicas. Bendito Dios santo y maravilloso. Te alabamos, Señor. A la voz temblarán mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia. Ahí quería llegar. La quietud de nosotros para dejar que Dios trabaje. Porque cuando nosotros queremos trabajar en lugar de Dios, hay problemas. Habacuc entendió que cuando Dios trabaja, aún en la aflicción, aún en lo más difícil que veamos, nuestra quietud es confiar en Dios. Pero ¿quién está quieto? Y no hablo de no hacer nada, de dejarlo todo, de decir, oh, tengo problemas económicos, pues como tengo fe, Dios suplirá, yo no trabajo. No me malentienda, porque si no el lunes nadie va a querer ir a trabajar. La quietud en el corazón y en el alma, en la mente. Nuestra quietud en decir, Señor, yo voy a salir a trabajar, yo voy a ir a buscar trabajo, yo voy a orar poniendo esta necesidad en tus manos, pero no estaré angustiado, no estaré afligido. Está mi quietud en ti, Señor. Aunque esté difícil, pero ahí mostramos nuestra fe en el Señor, en la quietud. Estaré quieto en el día de la angustia. Cuando suba el pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. Él ya estaba seguro de que lo que Dios le había dicho, que los babilónicos iban a subir, iban a agarrar a Judá. Pero aún mirando la aflicción, mirando lo que venía, estuvo quieto en el Señor. Y en el verso 17, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, y con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación.
Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Está diciendo, aunque no haya nada físicamente, aunque no haya provisión, aunque no haya dinero, aunque no haya, aún así en el 19, Jehová el Señor es mi fortaleza. Imagínese en la angustia que usted diga eso, usted está pasando la prueba. Y ha pasado de la duda a la fe. Y sabe, leía yo, Habacuc era un profeta, así como Jeremías, como Zacarías. Pero ellos iban y hablaban al pueblo. Pero Habacuc no fue a hablar al pueblo. Habacuc fue solamente entre él y Dios. Habacuc, cuando empezó a preguntarle a Dios, fue como decir una plática íntima entre él y Dios. Ahí es donde usted fortalece su fe. Usted puede pedir consejería, usted puede hablar, ¿verdad? Y yo creo que nuestra hermana líder de damas, nuestros hermanos líder de varones, de jóvenes, ellos están para cuando uno necesite un consejo y gloria a Dios. Pero usted va a fortalecer más su fe en lo íntimo con Dios. Ahí, cuando usted apaga la luz, no hay nadie. Sea que salga de su recámara o en su recámara y empieza a orar y empieza a clamar y empieza a preguntar, quizás como lo hizo Habacuc: Señor, ¿por qué me siento así? Señor, ¿por qué pasamos esto? Y ahí, en ese momento especial de usted con Dios, Él dará respuesta, Él dará fortaleza. Y usted hablará como Habacuc cuando termine. Aunque aún no vea respuesta, pero esperaré en usted. Aunque tardare, pero llegará, Señor. Gloria a Dios. Vamos a ir para terminar, por favor. Romanos capítulo 1, verso del 1 al 16. ¿Cuántos amamos a Dios? Gloria al Señor. ¿Cuántos sabemos que el evangelio es poder de Dios? Gloria a Dios. Romanos 1, 16 y 17. ¿Lo tenemos? Dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. ¿Sabe? Como les comentaba al principio, han habido varios temas de fe. Y yo sé que si seguimos leyendo de fe, tenemos muchos ejemplos. Los jóvenes hebreos que fueron llevados cautivos, como Daniel. ¿Se acuerdan los otros 3 jóvenes? Sadrac, Mesac y Abednego, y muchos que fueron llevados cautivos cuando pasó lo que el Señor había hablado. Y ahí su fe también fue probada. Y si nosotros analizamos, todo lo que hacemos es por fe. A veces damos por sentadas las cosas, pero por fe hoy vamos a ir descansar, confiando en Dios que por fe mañana Él tendrá misericordia y nos dará vida nuevamente. Nuestra fe en el Señor. Por eso dice: el justo por la fe vivirá. O sea que nuestra fe debe ser diario, diario. ¿Se acuerdan cuando el Señor mandó el maná del cielo al pueblo de Israel?
Tenían que ir y levantarlo. Tenían que levantar la porción por día. Y si agarraban un poquito más, ¿qué pasaba? Se echaba a perder. Había alguno que otro tramposito que quería ver, ¿verdad? ¿Sabe? Día a día necesitamos confiar en el Señor. Porque día a día hay aflicción. Porque los días que vivimos, aparte de ser malos, hermano, nos muestran que el Señor viene pronto. Terremotos, pestes, todo lo que se está viviendo. Y por eso nuestra fe tiene que estar día a día en que el Señor viene pronto. Que tenemos que estar con una fe que sea grata delante de Dios. Y también, hermanos, quitar la duda, quitar el pecado, quitar lo que estorba. Estar preparados cada momento, cada tiempo que tengamos para dárselo al Señor, hagámoslo con fe, acercándonos a Él, sabiendo que Él nos rechaza un corazón contrito y humillado. Gloria al Señor. Póngase de pie en esta hora. El tema, ¿se recuerdan? De la duda a la fe. De la duda a la fe. Les soy sincera, yo cuando leía este tema me di cuenta de cómo muchas veces la duda me entra a mi mente, entra a mi corazón, paraliza los planes de Dios en mi vida. Yo creo que a cada uno de nosotros, cuando hay algo que tenemos que hacer para el Señor, y no sé, ¿verdad?, si a usted le ha pasado, muchas veces quizás Dios te ha puesto en hablarle a alguien en la tienda, en la calle, orar por esa persona o solo decirle alguna palabra que Dios pone en nuestro corazón. Y ahí entra la duda. ¿Será que es Dios? ¿Será que es Él que quiere que le hable? Pero yo no sé. ¿Qué le puedo decir? Yo no puedo hablar. Y la duda entra, hermano, y impide que Dios haga la obra a través de nosotros para con esa persona. Quizás esa persona está pasando una prueba mayor que usted, que yo. Y quizás en ese momento él había estado pidiéndole a Dios: Señor, si usted me oye, manda a alguien. Y el Señor miró que al lado de esa persona había un siervo, una sierva de Él. Y empezó a inquietar nuestro corazón, pero la duda fue más grande y no pudimos decirle: Cristo te ama, puedo orar por ti. Es cierto que aquí es difícil, que aquí debemos tener cuidado, pero sabe, hermanos, cuando es Dios preparando todo, aún sin tú preguntar, esa persona se va a acercar a ti. Hace tiempo yo lo viví. Mi esposo me decía: vamos a hacer ejercicio un rato, vamos al gimnasio, hace tiempo ya. Y le dije: yo no quiero ir. Vamos, me decía. Ok, llegué y me puse un ratito ahí, me puse a oír alabanzas. Andaba una señora al lado de mí, me quería hacer plática. Y yo como que sí, yo no sé usar la máquina, y me iba a otro lado. Iba la señora, ahí aprendí, hermano. Hasta que de repente algo me dijo: habla con ella. Me quité los audífonos y empecé a platicar con ella. Tenía necesidad del Señor como no tienen idea, hermanos. 2 horas nos fuimos a los vestidores a platicar, a hablar, y oré por ella, gracias a Dios. Ese día yo no quería ir, y analizándose, la señora me seguía, por así decir. Dios va a poner eso, hermano, hermana. No dudes lo que Dios ha puesto en usted.
Porque no andamos solos. El Espíritu Santo está con nosotros. Muchas veces nos hace el Señor lo que tiene que hacer en nuestra familia, en nuestros amigos, porque la duda es más grande, porque tenemos miedo de hablar algo. Pero hoy yo le digo, si usted está orando, si usted está buscando de Dios y el Espíritu Santo inquieta su corazón, hágalo. Hágalo. Porque Él sabe quién necesita de esa palabra. Le voy a pedir que incline su rostro.